nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, jueves 21 de octubre de la semana 29 del tiempo ordinario, donde se nos pide que las oraciones de la misa sean de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El color litúrgico que se sugiere para el día de hoy es el color blanco. Bien, la primera lectura, continuamos leyendo a Pablo, este apóstol que le escribe a los romanos. Y hoy continuaremos con esta carta a los romanos en el capítulo 6, versículos del 19 al 23. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Bien, aquí Pablo continúa con acercar a los miembros judíos y no judíos, romanos convertidos, romanos prosélitos, a todos aquellos que en un momento dado empiezan a abrazar la fe de Jesús y empiezan a tener esa conversión. Y aquí vuelve otra vez a hablarles acerca de la vida pasada que tenían. Vuelve a hablarles otra vez del pecado en el que habían sido utilizados y el cual, como el mismo Pablo los dice, los conduce a la muerte. Bien, aquí vuelve a tomar y aquí habla de este ejemplo y toma esta parte que es conocida para los romanos, o es conocida para la gente a la que les está hablando. Y está hablando precisamente de los miembros que ellos ponían al servicio. Miembros como las manos, los pies, los ojos, la boca, la mente, el corazón, todos estos elementos que forman parte del humano y que cada uno tiene su consistencia para con los demás. Las manos y los pies pues eran el conducirnos y el operar las cosas. El corazón, lugar donde se gestan las pasiones. Y la mente, lugar donde se gestan las ideas para poder que el cuerpo después actúe y lleve a cabo esa pasión y esa idea. Bien, aquí les está diciendo, así como antes la ponían al servicio del mal, que los llegó a la degradación, y eso el día de hoy les da una vergüenza tremenda, bueno, es hora de que empecemos a ponerlas en el bien y para Dios. Porque el ponerlas al bien y ponerlas al servicio de Dios nos lleva a la santificación. ¿De quién viene toda esta conversión? Bueno, toda esta conversión viene precisamente de Cristo Jesús, que así es como termina estos versículos, que viene por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que nos da esta idea, nos da la cercanía
y sobre todo nos da el camino para que, como al final nos dice Pablo, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan fruto de santidad que conduce a la vida eterna. Hay que acercarnos y hay que convertirnos. El Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que yo he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz a la tierra, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Está muy contradictorio definitivamente esto que dice Jesús, ¿no? Al hecho de decir que Él no viene a traer paz a la tierra, siendo que hace unos días acabamos de leer cuando Jesús prepara a sus discípulos y los envía a los lugares a donde Él pensaba visitar, y que los envía de 2 en 2 y les dice: a donde lleguen, digan, la paz esté con ustedes. Y si en ese lugar se recibe la paz, quédense. Si no, retírense. Así de simple. Pero Jesucristo ya les estaba diciendo a los discípulos: den la paz, lleven la paz. Pero aquí nos está diciendo: de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Es curioso este concepto que Jesús pone aquí, porque a fin de cuentas el Evangelio, la palabra que Jesús nos trae, la doctrina que Jesús nos trae con relación a la enseñanza del Padre, ese es quien nos da la paz. El problema viene cuando no recibimos ese mensaje y nos quedamos con las cosas del mundo. Pablo nos los acaba de decir. Cuando ustedes y sus miembros, todo su ser, estaban trabajando a servicio del pecado, que hoy les da vergüenza y que los degradó en un momento dado, y hoy que lo están poniendo a servicio de Dios y que les sirve para la santificación, bueno, esas mismas palabras que Pablo acaba de mencionar hace un momento, es esto que está hablando aquí Jesús. ¿Cómo es que la división que se da entre en una comunidad, una familia, seres tan cercanos, porque unos aceptan la palabra, los otros a lo mejor de una manera, pues sí, probablemente, déjame ver si me conviene, o en este momento yo la tomo porque me conviene y al rato ya no la tomo porque definitivamente va en contra de mis intereses o va en contra de las cosas que estoy haciendo. Ese tipo de división es a las que Jesús está hablando aquí. Habla de la familia, pero la familia también debemos de entenderla como ese espacio, ese microcosmos que también denomina a la sociedad, que también denomina a una empresa, denomina a un gobierno. ¿Cómo es que una parte sí acepta la palabra, el hacer el bien, y cómo es que la otra decide continuar en el pecado y decide continuar haciendo el mal? Aquí habla también de un bautismo. Hay que recordar que bautismo significa conversión. Y el bautismo que Jesús siempre habló y que fue el que les comentó
a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, cuando cada uno de ellos le dijo, te pido ponerme a la derecha o te pido ponerme a la izquierda. Jesús les habló de un bautismo, de una conversión. Y la conversión de la que habla Jesús es ese paso de desprenderse de la carne y que el espíritu vuelva al Padre. Se conoce como la muerte biológica. Sin embargo, para Jesucristo, para Dios Padre, esa no es limitante, porque debemos de recordar que al tercer día, Dios Padre resucita a Jesús y se le hace presente a los que Él quiso. Bueno, aquí estamos hablando de un bautismo. ¿Y cómo es que cuando Jesús se va y deja al Espíritu Santo en su lugar, deja al Espíritu de Dios haciendo el trabajo de motivar la mente, de motivar el corazón, de motivar a aquellos que empiezan a entender la palabra y a creer la palabra, empiezan precisamente con este tipo de divisiones? Jesús efectivamente vino a traer fuego a la tierra. Porque ese fuego, si así lo queremos ver, son aquellas lenguas como fuego que bajaron en la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo es que se veía que bajaban y cómo es que se dividían, dice el texto, e ingresaban? Tomaban a uno de los apóstoles y les daba un don según la necesidad del Espíritu. Bien, aquí Jesús nos está pidiendo el ser o a favor de la palabra, a favor de Él, a favor del Padre, o en contra de la palabra, en contra de Dios Padre y en contra de Jesucristo. Nomás que hay que recordar lo que dijo hace también unos días. Aquel que me defienda ante los hombres, yo lo defenderé ante los ángeles. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles. Hay que recordar eso también. Bien, hermanos, la oración colecta para el día de hoy, jueves 21 de octubre, semana 29 del tiempo ordinario, nos dice de esta manera. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.